Hola chicas y chicos de todo el Perú, ya estamos listos para continuar con el programa de Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Así es, sean bienvenidas y bienvenidos a este programa educativo preparado por el Ministerio de Educación. Recuerden tener a la mano sus materiales para hacer apuntes, como un cuaderno u hojas, lápiz o lapicero y todo lo que crean necesario para su aprendizaje. Antes de comenzar, recuerden lavarse muy bien las manos y desinfectar todo aquello que vayan a utilizar. Ya saben, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hoy llegamos a la parte final de una experiencia de aprendizaje más. Resolveremos una situación aplicando lo aprendido y para consolidar nuestro producto haremos un recuento del trabajo de estas 2 últimas semanas. ¿Recuerdan lo que trabajamos los programas anteriores? Me acuerdo que aprendimos sobre figuras curvas, algunas abiertas y otras cerradas. También sobre figuras como la circunferencia y de la parábola. Claro, resolvimos algunas situaciones muy interesantes haciendo uso de las ecuaciones. Hablamos de que en muchos lugares hay construcciones que tienen esas formas geométricas. También mencionamos el circuito mágico de las aguas, con chorros de agua describiendo una trayectoria como una parábola. Efectivamente, para el programa de hoy tendremos como propósito resolver una situación y elaborar insumos para organizar nuestro producto y difundirlo a través de nuestro periódico mural que hemos trabajado. ¡Perfecto! Continuemos entonces. Les cuento que me encanta viajar por todo nuestro país. Y en varios lugares, los parques tenían carteles preventivos anunciando zonas seguras y puntos de reunión en caso de fenómenos naturales como huaicos, inundaciones y sismos. Últimamente he visto que en todos los centros comerciales, tiendas, mercados o en cualquier lugar público hay circunferencias o marcas en el piso para hacer cola, guardando el distanciamiento social obligatorio. Ahora que lo comentas, ¿recuerdas que una vez te conté sobre la reunión para tratar asuntos de seguridad ante los eventos naturales? Bueno, me alegró que todos participen. Cada familia debía identificar las zonas seguras en sus casas y la forma de actuar apenas sucede un suceso natural. Me encantó su organización. Recuerdo que algunos estaban preocupados de que un evento natural podría dejar incomunicado al pueblo por la falta de un túnel en esta zona altamente riesgosa. Entonces ellos se comprometieron a realizar las gestiones y creo que están próximos a inaugurar dicho túnel. Lo último que supe fue que tenía forma parabólica, con 4 metros de altura y un ancho máximo de 12 metros. Pues sí, luego de esa reunión me quedó una duda, porque usaban el término epicentro varias veces. Y ya que hablamos sobre eventos naturales y zonas de seguridad, creo que es momento de despejar esa inquietud. ¿Qué te parece, Steph, si llamamos a la profesora para resolver esa duda? Hola, profesora Gisela. Bienvenida, profesora. Hola Stephanie Junior, qué gusto escucharlos. Un saludo a todos los estudiantes de quinto de secundaria de todo el país. ¿En qué los puedo ayudar? Profesora, estábamos conversando sobre medidas preventivas, zonas seguras ante eventos naturales y señalizaciones, pero queremos saber exactamente lo que significa el término epicentro. Están con suerte. Hace poco seleccioné algunas noticias para compartirlas con los estudiantes y que noten que muchas situaciones de la vida cotidiana presentan nociones matemáticas. Veamos una noticia relacionada. Profesora, en la noticia también aparece el término epicentro. Y en la imagen se repite una de las figuras que estudiamos la semana pasada, la circunferencia, que en este caso representa a las ondas sísmicas. ¿Estarán relacionados? Efectivamente, los términos epicentro y circunferencia están relacionados y los hemos utilizado en programas anteriores. Junior, ¿recuerdas el reto planteado? Sí, el reto nos pedía resolver una situación aplicando la ecuación de la circunferencia y organizar nuestro producto. Profesora, ¿tiene alguna situación significativa para resolver? Veamos la primera situación denominada nos organizamos ante eventos naturales. Los habitantes de un pueblo han ubicado puntos estratégicos de reunión en los parques, de modo que ante el desborde del río sepan todos dónde ubicarse. Ahora deben dividir el pueblo en zonas circulares y asignar un punto de reunión a cada familia, teniendo en cuenta que cada zona circular cubre un radio de acción de 100 metros a la redonda. ¿Cuál será la ecuación general de la circunferencia que rodea la zona circular, cuyo centro se encuentra a 20 metros al este y a 40 metros al sur de la municipalidad? ¡Qué
interesante la forma como se organizan en las comunidades, siempre teniendo en cuenta el respeto, tolerancia, comprensión y cooperación entre familias y también al interior de ellas. Por eso es importante destinar un tiempo a la convivencia familiar. Bueno, volviendo a la situación, debemos calcular la ecuación general de la circunferencia. Bien, espero que todas y todos estén listos en sus casas con sus materiales para hacer apuntes. El primer paso siempre consiste en comprender correctamente el problema. ¿En qué otros casos de la vida cotidiana podemos apreciar modelos relacionados a la circunferencia? Bueno, la mesa de mi casa tiene forma circular y su superficie está limitada por una circunferencia y sobre ella identifiqué circunferencias de diferentes radios. Por ejemplo, en los bordes de los vasos, tazas y platos. Chicas y chicos, ¿se dan cuenta de que la circunferencia está presente en muchos objetos o espacios de su entorno? Ahora revisemos esta pregunta. ¿Qué forma geométrica describe cada zona en que será dividido el pueblo? ¿Hay un punto central? Creo que son varias zonas, porque se menciona que el pueblo será dividido en zonas circulares. Además hablan de puntos de reunión, lo cual me hace relacionarlo con el centro de estas zonas circulares. Buen argumento. Ahora analicemos la siguiente pregunta. ¿Qué datos nos proporciona la situación? Tenemos una forma circular, un centro de circunferencia para cada punto de reunión. El radio de la circunferencia es de 100 metros. La distancia que separa la municipalidad de uno de los centros, es decir, las coordenadas de dicha zona circular, 20 punto y coma menos 40, con el signo menos para 40 porque indica la posición hacia el sur. Tengo una pregunta más. ¿Qué debemos hallar según la pregunta planteada? Me parece que la pregunta se refiere a la ecuación general de la circunferencia. Así es. Vamos a diseñar nuestra estrategia para resolver esta situación y nos preguntamos, ¿qué conocimiento matemático es importante para responder la pregunta de la situación? Sin duda es la circunferencia. Adicionalmente podríamos utilizar alguna de las ecuaciones de la circunferencia, la canónica, la ordinaria y la general. ¿Qué procedimiento seguirías para dar respuesta a la pregunta de la situación? Lo primero es reconocer los datos, luego representar gráficamente, seguidamente utilizar fórmulas, posteriormente reemplazar los datos, finalmente obtener el resultado y verificar. Es hora de ejecutar nuestra estrategia. Revisemos los datos que tenemos. La situación indica que hay un punto de reunión que está a 20 metros al este y 40 metros al sur de la municipalidad, con un radio de acción de 100 metros a la redonda. Entonces la orientación al este es de 20 metros, la orientación al sur es de 40 metros, el radio de acción es 100 metros. La ecuación general de la circunferencia es el dato que debemos encontrar. Luego de reconocer los datos, vamos a realizar la representación gráfica. Recordemos los puntos cardinales que vimos en programas pasados. Entonces, nos desplazamos 20 metros al este de la municipalidad y desde ese punto 40 metros al sur. Como ya tenemos una idea referencial, veamos la ubicación exacta de la zona circular. Sabemos que está a 20 metros al este y 40 metros al sur de la municipalidad y tiene un radio de 100 metros. El centro de la circunferencia se encuentra en el punto C de coordenadas X igual 20 y Y igual a menos 40. El radio de dicha circunferencia es 100 metros. Entonces realizamos la representación gráfica del centro y del radio. ¿El centro se ubica en el origen de las coordenadas? No, profesora. Se encuentra en un punto diferente al origen de las coordenadas. Junior, si no podemos encontrar el origen de las coordenadas, entonces, ¿a qué ecuación podríamos recurrir? Me parece que a la ecuación ordinaria de la circunferencia. En el gráfico observamos que el centro no está en el origen. Entonces corresponde utilizar la ecuación ordinaria de la circunferencia,
X menos H todo al cuadrado más Y menos K todo al cuadrado es igual a R al cuadrado. Como ya tenemos algunos datos, ahora podemos reemplazarlos en la ecuación de la circunferencia. Todas y todos recordemos la ecuación de la circunferencia. X menos H todo al cuadrado más Y menos K todo al cuadrado es igual a R al cuadrado. Al reemplazar obtenemos X menos 20 todo al cuadrado más Y menos negativo 40 todo al cuadrado es igual a 100 al cuadrado. Desarrollando la ecuación X al cuadrado menos 40X más 400 más Y al cuadrado más 80Y más 1600 es igual a 10.000. Ordenando la ecuación se tiene X al cuadrado más Y al cuadrado menos 40X más 80Y más 2000 es igual a 10.000. Profesora, la situación pedía que la respuesta tenga forma de la ecuación general de la circunferencia. Por lo tanto, la ecuación general de la circunferencia que rodea la zona circular del pueblo será X al cuadrado más Y al cuadrado menos 40X más 80Y menos 8000 es igual a 0. Efectivamente, es una respuesta algebraica que muestra una combinación de números y letras. Si la llevamos a la situación inicial, ¿qué nos querrá decir? El problema pedía determinar la ecuación de la circunferencia que rodea la zona circular cuyo centro de coordenadas es 20, punto y coma, menos 40. Si lo llevamos al contexto real, dicha expresión representa la gráfica de la circunferencia que limita al conjunto de familias que deben ir al punto de reunión cerca de la municipalidad, en caso ocurra un desborde del río. Dicho punto de reunión está exactamente a 20 metros al este y a 40 metros al sur. Excelente interpretación. Profesora, he notado que para llegar a dicha ecuación general solo hemos necesitado dos datos: el valor del radio R y las coordenadas del centro C, H, punto y coma, K. Con ellos ya puedo calcular la ecuación ordinaria y luego la ecuación general. Lo anotaré como parte de la conclusión. Como dice la profesora, no basta con calcular la ecuación de la circunferencia, porque es solo una expresión algebraica. Lo más importante es darle un sentido e interpretación. Muy bien. Ha llegado el momento de hacer un recuento de lo que hemos desarrollado estas 2 últimas semanas. Recordemos que el reto que se propuso en la situación significativa tenía que ver con determinar de qué manera podríamos saber cuáles son los efectos que ocasionan los sismos en un determinado lugar, conociendo el epicentro, qué características deberían tener los proyectos de inversión para la construcción de obras que permitan utilizar los recursos de manera responsable. Para afrontar el reto haremos un recuento de las actividades trabajadas. En la actividad 1 determinamos la ecuación canónica, ordinaria y general de la circunferencia. Al respecto, ¿de qué manera podríamos saber cuáles son los efectos que ocasionan los sismos en un determinado lugar y cómo se relacionan con la circunferencia? Veamos lo que nos responde Ricardo, un estudiante del Callao, Chimpún Callao. Hola a todos. En nuestro país existe el Instituto Geofísico del Perú, IGP, que desarrolla estudios e investigaciones en los campos de la sismología y en fenómenos como el Niño. Por ejemplo, para medir la fuerza de un temblor se utiliza la escala de Richter. Al producirse un sismo, se localiza el epicentro y a partir de dicho punto se producen ondas circulares. Excelente respuesta, Ricardo. Volvamos a revisar la noticia que vimos hace unos minutos. Leamos. 2 sismos fueron reportados esta madrugada en la provincia de Talara, en Piura, informó el Instituto Geofísico del Perú, IGP, en sus redes sociales. El IGP detalló que el primer movimiento telúrico de magnitud 5,5 ocurrió a las 00 horas con 18 minutos y su epicentro fue localizado a 38 kilómetros al noroeste del distrito de Máncora, en Talara, Piura. El evento tuvo una profundidad de 45 kilómetros. En la imagen se simula la propagación de las ondas desde su epicentro. Hace poco resolvimos situaciones relacionadas con los sismos donde usamos ecuaciones de la circunferencia y sus representaciones gráficas. En algunos casos se usó la ecuación canónica. Se llama así
porque el centro coincide con el origen de las coordenadas. En otros casos se aplicó la ecuación ordinaria, porque el centro se ubica en cualquier punto del sistema de coordenadas, menos en el origen. Para otras situaciones se solicitó calcular la ecuación general de la circunferencia, que es x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f es igual a 0. En las actividades 2 y 3 usamos la ecuación y la recta tangente a una circunferencia y sus posiciones relativas. Sobre esas actividades, ¿cómo se comporta la recta tangente y las posiciones relativas a dos circunferencias? Les presento a Alexa. Ella es de Lima y nos ha enviado su respuesta. La recta tangente es aquella que intersecta a la circunferencia exclusivamente en un punto, llamado punto de tangencia. Quiero compartir una diapositiva sobre las posiciones relativas a dos circunferencias. Gracias, Alexa, por enviarnos tus ejemplos de posiciones relativas entre dos circunferencias. Los aros de matrimonio que representan a las circunferencias exteriores. Los aros olímpicos que representan a las circunferencias secantes. Las llantas de bicicleta que representan a las circunferencias tangentes exteriores. Otros ejemplos son el Parque de la Fuente de Berro de España, que representa a las circunferencias concéntricas. Los aros de bordar, que representan a las circunferencias tangentes interiores. Felicitaciones, Alexa. Viendo los ejemplos que mandaste, se nota que has seguido los programas, porque esta respuesta es el reto de uno de los programas pasados. En las actividades 4 y 5, identificamos las características de la parábola y determinamos su ecuación canónica y ordinaria. ¿Qué características tiene la parábola y cómo se relaciona con los proyectos de construcción? Para responder, tenemos un video enviado por David, desde Lima. La parábola es un lugar geométrico que se caracteriza porque cada uno de sus puntos equidistan de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo conocido como foco. En nuestras actividades resolvimos situaciones relacionadas con la construcción de puentes, para calcular la altura de cables o puertas de acceso, con forma de parábolas para calcular la ecuación que lo representa. Gracias, David. Efectivamente, para resolver las situaciones que desarrollamos, hemos analizado cada una de las variantes de la parábola. Por ejemplo, vimos dos casos. Cuando el eje focal es paralelo al eje X, es decir, cuando la parábola es horizontal, y cuando el eje focal es paralelo al eje Y, es decir, cuando la parábola es vertical. Vemos una de las variantes de la ecuación canónica de la parábola. Se caracteriza porque su vértice coincide con el origen de las coordenadas. Su ecuación es x al cuadrado es igual a 4 veces p multiplicado por y. Veamos una de las variantes de la ecuación ordinaria de la parábola, que se caracteriza porque el vértice no se encuentra en el origen. Su ecuación es y menos k todo al cuadrado es igual a 4p multiplicado por x menos h. A partir del desarrollo de la ecuación ordinaria, se obtiene la ecuación general de la parábola. La cual es y al cuadrado más d multiplicado por x más e multiplicado por y más f igual a 0. Estuvo genial lo trabajado estas 2 semanas, incluyendo la información recopilada que servirá como insumo para el periódico mural con aportes de todas las áreas. Para el área de matemáticas se tomó en cuenta el reto propuesto en la situación, los efectos que ocasionan los fenómenos naturales como los sismos en un determinado lugar, conociendo el epicentro, así como el fenómeno El Niño y las características que deberían tener los proyectos destinados para la construcción de obras. Profesora, ¿qué información debo recopilar para el periódico mural? Lo primero que debemos hacer es tener una estructura para el periódico mural, organizada por secciones. Puede ser en físico, usando hojas de papel para cada sección, o digital para los estudiantes con la facilidad de tener una computadora en casa.
El propósito de este último es afianzar el desarrollo de la competencia. Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC, para dar oportunidad de que los estudiantes puedan personalizar e interactuar en entornos virtuales y que a través de las tecnologías puedan crear objetos virtuales en diversos formatos. Profesora, otra pregunta. ¿Las producciones deben ser recopiladas de las actividades desarrolladas? Se sugiere tomar en cuenta las producciones que los estudiantes hicieron en las actividades, dando énfasis en responder las preguntas que implicaron el reto de la situación significativa. ¿Y qué debemos tener en cuenta para seleccionar la información? Se sugiere que la información sea relevante. La información es importante en tanto sea útil para el destinatario y le permita adquirir conocimiento sobre los efectos que ocasionan los sismos y las características de los proyectos de construcción. También se sugiere que la información sea confiable. La información publicada en el periódico mural debe ser extraída de fuentes que nos brinden garantía de que podemos confiar en ella, como la noticia que presentamos en este programa. Se sugiere que la información sea precisa y comprensible, sin errores y presentada de manera amigable, empleando un lenguaje claro y sencillo. De lo contrario, podría confundir al lector. Esto tiene que ver con el uso del lenguaje según el destinatario. Stephanie, ¿te acuerdas cómo era el periódico mural de tu colegio o de tu universidad? Bueno, recuerdo que lo actualizábamos semanalmente y las secciones que más me gustaban eran las de noticias y amenidades. Y en mi caso, Steph, tenía preferencia por las secciones editorial y deportes. Profesora, ¿cómo deberán estar distribuidas las secciones? Una propuesta puede ser editorial, noticias, efemérides, sociales, deportes, cultura y entretenimiento, y sumarle el contenido de todas las áreas. Otra propuesta que incluye información de las áreas trabajadas podría ser editorial, noticias, efemérides, matemática, ciencia y tecnología, comunicación y ciencias sociales, tal como se muestra en la imagen. Profesora, ¿y qué información se puede considerar para la sección de matemática? Podría ser información sobre el Instituto Geofísico del Perú, IGP, y su trabajo en tema de sismos y el fenómeno El Niño. ¿Cómo saber los efectos que puede ocasionar un sismo conociendo su epicentro y aplicando la circunferencia? Un resumen de cada actividad realizada. La resolución de situaciones relacionadas con el sismo, el fenómeno El Niño y construcciones parabólicas. Fórmulas y propiedades matemáticas. Representaciones gráficas de fórmulas y situaciones desarrolladas. Las características de la parábola y sus ecuaciones para ser aplicadas en construcción de puentes o túneles. Noticias relacionadas con los sismos. Figuras y formas geométricas del contexto relacionadas con la circunferencia y la parábola en construcciones civiles. Me queda claro, profesora. Muchas gracias por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Profesora, muchas gracias por su apoyo. Hoy aprendimos sobre la aplicación de la circunferencia y la parábola, así como la forma de organizar información para que sirva de insumo en nuestro periódico mural. Como un insumo para el periódico mural, yo me animaría a brindar información del Instituto Geofísico del Perú, IGP, y su trabajo en tema de sismos y el fenómeno El Niño. O en casa puede ser de mucha ayuda compartir noticias sobre sismos y cómo estos fenómenos se relacionan con la matemática. De paso, reforzamos medidas de seguridad y prevención. O también pensaba en las características y fórmulas matemáticas relacionadas con la circunferencia y la parábola y las obras de construcción. O la resolución de situaciones diversas donde se evidencien los aprendizajes. Actualizaré mi periódico mural con esta nueva información. ¡Qué buen periódico mural, Stephanie! Te felicito. Y veo que le has dado un espacio importante para compartir todo lo aprendido en matemática. La verdad es que cada día aprendo algo diferente. Y ahora me gusta mucho más la matemática, sí. Además, se siente bien poder compartir con cada uno lo que estamos aprendiendo. Y si lo complementamos con el correcto uso de los materiales, estaremos desarrollando otras habilidades como la precisión en los trazos y en las medidas. Parece que no hay más preguntas. Eso indica que todo está claro.
¡Excelente! Ha sido un gusto compartir con ustedes y con todos los estudiantes que nos ven desde sus casas. ¡Hasta la próxima! Hasta luego, profesora. Gracias. Muchas gracias por todo, profesora. Tengo algunas conclusiones del programa de hoy. Hicimos una retroalimentación de todas las actividades desarrolladas en estas 2 semanas. También identificamos las características de la circunferencia y determinamos sus ecuaciones partiendo de una situación. Para determinar la ecuación general de la circunferencia es importante tener 2 datos esenciales: las coordenadas del centro y el radio correspondiente. También identificamos las características de la parábola y sus 4 variantes. 2 de ellas cuando el eje de simetría es paralelo al eje X y las otras 2 cuando el eje de simetría es paralelo al eje Y. Luego determinamos sus ecuaciones partiendo de una situación. El recuento de las actividades desarrolladas nos ayudó a determinar la información para mejorar nuestro periódico mural. Junior, llegó el momento de dar a conocer el reto de hoy. Cierto, Stephanie. El reto de hoy es... En familia, planteen preguntas y respuestas sobre cómo reaccionarían si ocurriera un sismo de gran magnitud u otro fenómeno natural que ponga en peligro la salud y vida de la familia. ¿Cuál sería el rol de cada uno? Bueno, estamos llegando a la parte final del programa. No se olviden de registrar todo lo aprendido en su cuaderno con la finalidad de consolidar sus aprendizajes. Y no te olvides de recopilar en tu periódico mural todas las evidencias de tu aprendizaje, como tablas, gráficos, procedimientos matemáticos, etc. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo sobre el fascinante mundo de la matemática. Hasta la próxima, queridas amigas y amigos. Un fuertísimo abrazo. Tupanan Chicama, Cuyas Jaiwao Jipanicuna. Ya nos vemos aquí de nuevo en Aprendo en Casa para quinto de secundaria. ¡Chao, chao!